Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Hoy estamos para compartir la palabra del Señor y qué bendición, digo yo, siempre que lo podamos hacer y podamos compartir. Y gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de hacerlo. Realmente, hermanos, estamos contentos de hacer lo que Dios está diciendo que hagamos y podamos ministrar sus vidas, ministrar sus vidas, que no es fácil, pero reciba la palabra del Señor. Y hoy quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en Zacarías, capítulo 1, vamos a leer hasta el verso 6. Dice así la palabra de Dios. En el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: ¿Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres? Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos, no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no entendieron, ni escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos, los profetas, no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así hizo con nosotros. Entonces hoy el tema que tenemos, el ánimo para servir a Dios. Tenemos que tener ánimo para servir a Dios. Este libro de Zacarías nos muestra al pueblo cristiano y a la iglesia del Nuevo Testamento. El pueblo cristiano, si no pasan, como en este caso, en esta pandemia, yo sé que muchos se volvieron a Dios, muchísimos se volvieron a Dios por causa de lo que está pasando. Pero no tendría que ser así. Pero vamos a seguir mirando. Y yo quiero enseñarles la importancia de los nombres que están asociados con el carácter. Cada nombre de una persona está asociado con su carácter. Es increíble, ¿no? Por ejemplo, el significado espiritual. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba Pedro? ¿Se acuerdan? Se llamaba Simón. ¿Por qué Dios le cambia el nombre? ¿Por qué Dios le pone Pedro? ¿Y qué significa Pedro? Roca, piedra significa eso. Y Dios le dijo: ¿sabes qué? Vas a tener un carácter de roca, de piedra, que nada te va a mover. Qué tremendo, ¿no? Qué importante es eso. Y entonces, cuando nosotros miramos la importancia, yo les voy a explicar ahora, la importancia de los nombres que Dios nos cambia porque tiene que ver con el carácter. Y vamos a ver Jeremías, capítulo 25. Vamos a mirar el versículo 11. Dice así de la palabra del Señor: toda esta tierra, eso Dios les dijo porque Jeremías era el profeta, toda esta tierra será puesta en ruinas. ¿Cuál tierra? Jerusalén, Israel, toda. ¿Se acuerda cuando los llevaron cautivos? Será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años iba a servir la gente en Babilonia? 70 años. Y dice: y cuando se han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia
ese es otro tema que me gustaría abordar algún día. Y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Bueno, lo cierto es que vinieron los babilónicos y se llevaron cautivos. ¿Se acuerda? Ahí fue Daniel, ahí fue Sadrach, Mesach y Abednego, y bueno, tantos otros que fueron cautivos a Babilonia. Y dice que en ese tiempo el profeta era Zacarías. Y entonces dice que después de los 70 años, cumplidos los 70 años que profetiza Daniel, ellos iban a volver a su tierra, pero ya no estaba Babilonia. Yo le voy a contar un poquitito así. Acuérdense que el que conquistó el imperio de Babilonia fueron los medos y los persas. Y entonces, cumplidos los 70 años, vamos a nuestro tema, van a volver a su tierra. Zacarías les muestra al pueblo que estaba cautivo, les muestra la posibilidad de volver a Jerusalén, de volver a reconstruir su tierra, su templo, y se acuerdan que volvieron a reconstruir, se acuerdan que vino Nehemías, que vinieron, acuérdense que salieron por Darío, por el rey persa, y bueno, y le da la posibilidad de que vuelvan a reconstruir y que vuelvan a vivir otra vez en su tierra, en su pueblo, después de estar cautivo lejos. Ahora, cuando nosotros, hermanos, nos convertimos, Dios nos da a nosotros la posibilidad de servir a Dios. Dios nos da la posibilidad de vivir más tiempo, porque algunos estaban medio muertos cuando se convirtieron y Dios les prolongó la vida. Dios nos da la posibilidad de que nosotros cambiemos de vida, cambiemos de forma de vivir y de pensar. Ahora, Dios quiere ayudarnos en este tiempo, que nuestras vidas, hasta cuando el Señor regrese. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este tiempo? Cambiar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer este tiempo? Orar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer este tiempo? Servir a Dios. No, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Animarnos y animar a otros. No desanimarnos. ¿Por qué? Porque justamente eso es lo que el enemigo quiere, desanimarnos. Y mire lo que dice Zacarías 1. En el 8º mes del año segundo, Darío, ya vio que no es Babilonia, ya no es Nabucodonosor, es Darío, el persa. Vino palabra de Jehová al profeta Zacarías. Bueno, dice Zacarías, el nombre de Zacarías, dice, está hablando acá, dice, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres, dice acá, aunque hayan regresado a su tierra, tenían que, o sea, Dios les dio la oportunidad de volver a su tierra. Bajo Zacarías, Darío les dijo, ¿quieren volverse ustedes a su tierra de Babilonia? Vuélvanse, porque ya no era Babilonia, era el Medo Persa. Y les dio la oportunidad que se vuelvan, pero acuérdense, aunque ellos volvieron, no eran libres, no eran libres. Estaban bajo el gobierno persa, estaban bajo el gobierno persa. O sea, lo que los seguían gobernando eran los otros. Ellos volvían a su tierra, pero no, ellos no eran dueños de la tierra, no eran dueños de como nación libre. Ahora, cuando nosotros nos convertimos, hermanos, también nosotros somos libres ¿de qué? Del pecado, somos libres de las enfermedades, somos libres de tantas cosas, pero todavía estamos bajo un gobierno, el gobierno que nos esté gobernando. Y sin darnos cuenta tenemos que hacer lo que ellos dicen, porque
aunque estamos libres, decimos, no, nosotros somos libres con Cristo, sí, pero nos ponen un impuesto y hay que pagarlo. Nos ponen cosas encima y hay que hacerlo, porque no estamos libres de los gobiernos. Ellos todavía nos gobiernan. Y mire lo que dice acá en Primera de Juan. Porque es importante que usted mire eso, la palabra del Señor. Dice así Primera de Juan. Vamos a mirar el capítulo 5, el versículo 19. Dice así la palabra del Señor. Y sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, nosotros somos de Dios. Estamos libres, libres para servir, libres para cantar, libres para hacer, pero estamos bajo el maligno. Todavía estamos bajo el maligno. Por eso, que después les voy a predicar lo otro, dice en Efesios 6:10 que nosotros, aunque estamos libres, aunque ya no estamos bajo el maligno, o sea, bajo el maligno, el mundo está bajo el maligno y estamos nosotros, dice el apóstol Pablo que nos pongamos la armadura de Dios. ¿Por qué nos ponemos que poner la armadura de Dios si ya estamos libres? Si ya el maligno no nos toca. No, hermano, estamos libres acá adentro, estamos salvos, estamos creyendo, estamos orando, pero ¿por dónde nos ataca el enemigo? Por fuera. Dice que nos pongamos la armadura de Dios para que podamos resistir los dardos de fuego del enemigo. Y yo le voy a contar la historia de los griegos o de los romanos. ¿Vio que uno ve al soldado romano con un escudito acá en la mano? Ese es de facha, es para cuando ellos salían, no era para guerrear. Ese escudito, porque ¿qué hacía ese escudito? Nada. El escudo de los guerreros era desde la cabeza hasta los pies. Y era de un cuero trabajado, templado, así como vio con las baterías que usan un cuero para tocar. Bueno, así era el cuero que los cubría todo el cuerpo. Entonces, cuando el enemigo le tiraba flechas incendiarias a los soldados, donde sea rebotaban, no les pegaba. Entonces, usted tiene que usar esa armadura de Dios, tiene que usar el escudo de la fe para que el enemigo no lo mate. Entonces, todos los días tenemos que vestirnos con la armadura de Dios. Aunque estamos libres, aunque somos de Dios, aunque tenemos la palabra, pero todavía el enemigo, como este mundo está bajo el maligno, el enemigo nos ataca. Ahora vamos a mirar los nombres. Qué importante, yo dije, qué importante los nombres, porque los nombres revelan nuestro carácter. Dice, vino palabra de Jehová a Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. Bueno, Zacarías, el nombre de Zacarías significa Jehová recuerda. Jehová recuerda, ese es el nombre de Zacarías. Berequías, el otro hijo, el hijo de Zacarías, Berequías, significa Jehová bendice. Y Ido significa vendrá en el tiempo señalado. Jehová recuerda, Jehová bendice y vendrá en el tiempo señalado. Entonces dice acá, ¿podrá, dice, olvidarse Dios? Acá, no seáis como vuestros padres a los cuales clamaron los primeros profetas. Sigue, dice, ¿podrá olvidarse Dios? ¿O podrá olvidarse la mujer que da a luz de su hijo? A ver, ¿cuál es la respuesta? ¿Podrá olvidarse la mamá de su hijo? ¿Sí o no? A ver, ¿usted qué piensa? Sí, se olvidan. Cuando la persona se deshumaniza, cuando la persona se vuelve como animal, porque deshumanizarse es volverse animal. Cuando la persona se deshumaniza,
Entonces deja a su hijito, lo tira, lo mata, lo regala. Bueno, hoy está de moda matarlo, así que lo mata. Qué tremendo, ¿no? Y mire lo que dice Isaías 49. Vamos a mirar el verso 15. Dice así: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Sí, se olvidan. Qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo se pueden olvidar? Pero mire lo que dice Dios. Aunque olvide ella, mire lo que dice Dios: yo nunca me olvidaré. Aunque, dice otro texto, dice, aunque padre y madre te dejaran, que se deshumanicen y te tiren y te dejen, con todo Dios te recogerá. Dios nunca se va a olvidar de nosotros. Por eso, hermanos, tenemos que animarnos. Aunque estemos, mire, si nos portamos mal, ¿ya Dios nos tira? No. Es cuando el hijo se porta mal, ¿usted ya lo saca de la casa y lo echa? No, le da una oportunidad. Así es Dios con nosotros. Dios no se olvida y Dios nos ayuda. Ahora, dice que Dios nunca se olvidará, aunque la madre te abandone. Lo más importante, una madre, aunque nos dejen. Ahora, dice la palabra del Señor que Dios nunca se olvidará de nosotros. ¿Por qué? Dios nunca no nos dejará. Dice muchas veces hemos estado en pruebas espantosas. Y hablando de olvidar, mire, hermanos, yo me quedé espantada. Dijimos que los padres, cuando se deshumanizan, matan a sus hijos o lo olvidan, lo tiran. Cuando se deshumanizan, porque los animales cuidan sus crías. Así que son animales. El único, no sé si animal o insecto, no sé cómo decirlo, que se come a su madre es el alacrán. Yo me quedé espantada. Se come a la madre. Y cuando a veces uno ha escuchado los dichos, ¿no?, comunes de la gente que dice, estaban ahí cuando murieron los padres como alacranes, y no sabía qué era eso. Claro, por la plata, por la herencia, que Dios nos ayude, ¿no?, a no ser alacranes. Por Dios, la verdad que eso va de paso. Entonces, dice que Dios nunca se olvidará. ¿Cuántas veces hemos estado en pruebas? A ver, mire, el apóstol Pedro y los discípulos estaban en prueba. Se hundía el barco. Usted conoce la historia. Se hundía el barco. ¿Y qué pasó? Ya, ¿hasta dónde estaban con el agua? Porque si se hundía es que ya el agua le entró al barco. ¿Hasta dónde estaba el agua? ¿Hasta acá? ¿Hasta acá? ¿A dónde estaba el agua? Yo pienso que estaba hasta acá, no sé, hasta la cintura. Ya estaba por llegar acá. Y cuando ya el agua le estaba subiendo, ¿qué hicieron ellos? Fueron a Jesús, lo despertaron y dijo, Maestro, despierta que perecemos. Mire, hermano, así usted esté en pruebas, en dificultades con el agua hasta acá, o con el agua hasta acá, que ya está a punto de hundirse y de ahogarse, Dios lo va a rescatar. Dios nunca lo va a dejar que se destruya en la prueba. Dios siempre lo va a levantar. Dios siempre lo va a sacar. Por eso el Señor dice que estamos mirando, Dios, el que nos recuerda, Dios es el que nos bendice y Dios es el que vendrá en el tiempo señalado. Ahora, Dios tiene señalado el día y la hora en que va a venir. Pero también Dios tiene señalado para tu vida el día y la hora de la bendición.
no te desanimes, no te rindas frente a la prueba, frente a las dificultades, frente a los problemas. No digas me rindo, ya no sigo más. No. Dios, en el tiempo señalado, en el momento justo que usted menos piensa, Dios lo va a salvar. Por eso se llama Zacarías, es el que nos recuerda a Dios, que Dios nunca nos va a abandonar. Berequías es el que nos bendice, siempre Dios nos va a bendecir. Y Iddo, el tercero, es el que vendrá en el tiempo señalado. Y estos tres nombres apuntan al Señor Jesucristo. Mire lo que dice, vamos a mirar Lucas capítulo 1, estos tres nombres. Vamos a mirar el versículo 54. Dice, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham su descendencia para siempre. Dice, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. O sea, ¿qué dijo Dios? Dijo Dios que Dios iba a mandar a Jesucristo para socorrernos a nosotros, para ayudarnos, para salvarnos. Y estos nombres apuntan, dice, a que Dios iba a mandar para recordarnos, ¿Qué es Zacarías? El que recuerda, para recordarnos que Dios nos iba a mandar a Jesucristo. ¿Y qué era Berequías? Vamos a mirar en Hechos, capítulo 3, dice así la palabra del Señor. Hechos 3, dice así, vamos a mirar el verso 25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo, Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Qué es lo que significa el nombre de Berequías? La bendición de Dios. Por eso, hermanos, por eso nosotros tenemos que saber, Él nos hizo recordar con Zacarías que le iba a enviar un Salvador. Y con Berequías nos bendice, dice que Dios bendice, así como Dios le dijo a Abraham. Y vamos a encontrar el otro en Gálatas. Iddo dice que significa el que nos señala. Dice Gálatas, capítulo 4, verso 4, dice así, pero ¿cuándo vino el cumplimiento del tiempo? ¿Cuándo? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a quienes, a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Cuándo vino Jesús? En el tiempo señalado. Todo vino en su tiempo. Y entonces, esta es la forma que Dios bendijo en el tiempo de Dios. Acuérdense, cuando vino Jesús, siempre, en cada época, en cada tiempo, Dios tiene justo el tiempo. Qué hermoso, ¿no? Justo. Mire, cuando nació Jesús, acuérdense, ¿bajo qué gobierno estaba Israel? Primero estaba bajo Babilonia, después bajo los romanos, ¿se acuerdan? Que Jesús vino, ellos tenían su tierra, tenían su nación, tenían su templo, todo, pero estaban bajo los gobiernos de Roma. ¿Y qué hizo Roma? Roma, acuérdese que él hizo los caminos con adoquines para que anden los carros, hicieron puentes, hicieron caminos, así que están como los chinos ahora haciendo cosas. ¿Por qué? Porque acuérdense que dice un dicho, todos los caminos conducen a Roma, así. Cuando vino Jesús no había guerra.
Estaban en paz las naciones. Qué bárbaro, ¿no? No había guerra. Entonces podía Jesús caminar por los caminos, por las aldeas, por esto, aunque estaban bajo los romanos. Y cuando los apóstoles salieron a predicar, pudieron ir a Asia, pudieron ir a Grecia, pudieron todo por ahí, hasta España llegó el apóstol Pablo, llegó a Roma, hasta España. Ahora, qué importante que es el tiempo señalado. Me impacta a mí cuando yo escucho el tiempo señalado. Ese tiempo tenía que venir Jesús, ese tiempo hace 2000 años atrás. Y ahora, en este tiempo, va a volver. ¿Cuántos años han pasado? 2000, pero ya entramos al tercer día o al año, ya entramos a la tercera, y dice aquí, miren el verso 3, dice, diles pues, dice Dios, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué significa volvernos a Dios? Si estábamos apartados, nos tenemos que reconciliar. Si estábamos rebelados, nos tenemos que pedir perdón y volvernos a Dios. Si estábamos endurecidos, tenemos que decirle que el Señor nos ablande y nos volvemos a Dios. Ahora, para mí, el ejemplo más importante de arrepentimiento para mí es el hijo pródigo. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Cuando tocó fondo. Otra vez les voy a predicar cuando uno toca fondo. ¿Qué pasa cuando toca fondo? Tocó, no tenía nada, perdió todo. ¿Y qué hizo? Ese es el verdadero arrepentimiento que hizo el hijo pródigo. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado, pero mire lo que dijo, lo primero que puso, contra el cielo y contra ti. Ahora, eso es levantarnos. Eso es volvernos, es reconocer nuestra condición, reconocer nuestro pecado, reconocer que estábamos lejos de Dios, nos levantamos y vamos a Dios. Ahora, cuando regresamos a Dios, Dios nos bendice, porque así era el nombre de Berequías, el que bendice. Dios nos bendice. Dios dice, vuélvanse a mí. Vuélvanse a mí. Y yo me voy a volver a ustedes. Por eso, hermanos, si estás pasando problemas, si estás pasando luchas, si estás pasando momentos difíciles en tu vida, hermano, no te desanimes. No te desanimes. No te quedes sin servir. No te quedes en la casa. Pero he pasado muchos problemas, muchas cosas. No importa. Sirve a Dios. Sirve a Dios. ¿Sabe qué? El problema de esta nación era que no servían a Dios. Y el problema de nosotros ahora es que no servimos a Dios. No seguimos a Dios. Decimos, bueno, ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer esto si al final me va todo mal esto? No. Tenemos que levantarnos a servir. Y mire lo que dice el verso 4. No seáis como vuestros padres. ¿Se acuerda dónde quedaron los padres? ¿Dónde quedaron? En el desierto. Porque dice en el 5, vuestros padres, ¿dónde están? ¿Dónde están sus papás? ¿Qué les pasó? Están todos muertos. ¿Y los profetas han de vivir para siempre? No. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos, los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, y así hizo con nosotros. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos que olvidarnos de Dios.
No tenemos que olvidarnos de sus palabras. No tenemos que dejar de servir aunque nos cueste, aunque nos critiquen, aunque digan lo que digan. Tenemos que servir a Dios. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que Dios nos dice en su palabra. No se desanimen. A su tiempo los voy a bendecir. A su tiempo les voy a dar las cosas. A su tiempo van a tener esto. A su tiempo el otro. Y sabe que, hermano, el Señor viene pronto. Y que nos halle, nos encuentre sirviendo al Señor. Que no quedemos nuestros cuerpos, como nuestros padres dicen, quedaron todos en el desierto muertos. ¿Dónde están? Muertos. Que Dios nos ayude a nosotros. Y que Dios nos guarde. Y que esta pandemia, que estos problemas, estas situaciones, ninguna de las cosas nos desanime. Ninguna cosa nos desanime. Que sigamos adelante. Vamos a seguir adelante. Y que Dios nos ayude. Aunque padre y madre me dejen, Dios no me va a dejar. Él me va a recoger. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a servir. Yo digo, realmente vale la pena servir a Dios. Cuesta, pero vale la pena. No importa lo que pasemos, no importa lo que estemos atravesando, pero Dios es el que está con nosotros. Y sabe que, hermano, Dios quiere ayudarnos que pasemos el desierto. Dios quiere ayudarnos en este momento. En este momento, como prediqué antes, que viene el rapto y nos va a llevar. Estemos preparados para irnos con el Señor. Pudiéramos orar. Y si está desanimado, piense que Dios es el que nos recuerda que el Señor va a enviar a su tiempo las promesas y la bendición nunca va a faltar. Acuérdese que el Señor está con nosotros. Amén. Señor, en esta noche te damos tantas gracias. Primero, por tu palabra que es verdad, por tu palabra que no cambia, por tu palabra, Señor, que nos ayuda, nos anima, nos levanta. Y, Señor, ¿cuánta gente que no te conoce? ¿Cuánta gente que está destruida por tantas cosas? Oramos, Señor, que en algún momento tengamos la oportunidad de hablarle de Jesucristo, de orar por ellos, de animarlo, de Señor, enseñarle lo que tú has dicho en tu palabra. Y también bendice a los hermanos, si hay hermanos desanimados, si hay hermanos que están pasando problemas, luchas, que están solos, que están enfermos, que sepan que aunque su padre y su madre se olviden, tú no te vas a olvidar. Tú siempre nos vas a levantar y nos vas a ayudar. Ayúdanos, Señor. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos tantas gracias. Amén. Gracias a Dios, hermano. Hágalo viral, ¿eh? Mándele a otros este mensaje. Que el Señor le bendiga. Nos volvemos a encontrar.